Muy buenas tardes a todos los asistentes a nuestro último webinar del año 2023. Eh, a la Scott por ayudarnos nuevamente a participar en la academia, tanto a nivel nacional como internacional, a todos los asistentes internacionales que están entrando en este momento a nuestro link y sobre todo gracias al doctor Corona por aceptar nuestra invitación. Gracias por conectarse a esta hora, la diferencia horaria, y dejar sus actividades ya en esta época decembrina, de muchas reuniones familiares y, Demasiadas. y sacrificar un poco esa parte con su familia por brindarnos esta opción que estamos sumamente interesados en conocer y que quién más que él, que tiene tanta experiencia, nos abra un poco eh, nuestra mente acerca de lo que viene para los pacientes que aún no lo tenemos en Colombia y que queremos prontamente estarlo utilizando y cuando lo hagamos tener las mejores prácticas. Para todos, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Pablo Corona. El doctor Corona es cirujano ortopédico adjunto en la unidad de cirugía séptica osteoarticular del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, doctor en cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, Además de eso, conferencista internacional, lo hemos tenido ya en varias ocasiones acá en Colombia. Y para nosotros, de verdad, doctor, muchísimas gracias por permitirnos aprender de usted y de este tema que es muy interesante. Iniciaremos en contados minutos con su charla, doctor. El panel, el auditorio, los micrófonos son suyos. Bueno, buenas noches. Buenas noches aquí en España. Hoy para mí también es un honor porque aparte que me encanta siempre colaborar con la sociedad colombiana, es también, espero, el último webinar que hago este año. Entonces tiene ya... eso me hace ilusión. O sea, comparto la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Pues otra vez agradecerles el participar en este tema que me apasiona. Yo básicamente me dedico a la cirugía reconstructiva, sobre todo a la parte de infecciones, defectos óseos, etcétera. Pero creemos que la osteointegración de amputados es una parte más de esta cirugía de reconstrucción. Por eso me hace ilusión que, aparte, la sociedad colombiana, en la parte específica de reconstrucción está implicado, porque yo creo que los proyectos de osteointegración son la evolución natural de cualquier unidad que se dedica a esto. Porque la realidad es que aunque nos dedicamos al salvamiento de extremidad, y son papers nuestros y resultados nuestros, no somos capaces de salvar todas las piernas. Este es, por ejemplo, en casos de defectos segmentarios masivos combinados con defectos de partes blandas, pues tenemos hasta un 3% de amputaciones. En casos de desastres terminales de infección protésica, hasta un 3,5 o 4 de amputaciones. Y a esto hay que sumarle todas las amputaciones traumáticas a piernas ya que vienen amputadas que tenemos. Y hasta el día de hoy, la mayoría de estos pacientes, una vez se amputaban, pues lo que hacíamos es enviarlo al fisioterapeuta y básicamente nos olvidábamos del caso. Y la osteointegración nos da una opción, uno, de no desentender a nuestros pacientes, que muchas veces lo hacíamos, y dos, de darles una mejor solución a su extremidad amputada. Porque tenemos la creencia incorrecta de que una vez amputas a un paciente, eso ya se acabó, que es un procedimiento finalista, seguro, y que tú lo amputas y ya se acabó y no tienes que seguirlo más. Y esto es bastante lejos de la realidad. Muchos de los pacientes amputados, y sobre todo los amputados traumáticos, tienen problemas después de la amputación. Hasta un 70% tienen algún tipo de dolor. Muchos, como ya veremos, aquejan problemas de su prótesis, de su socket, de encaje, problemas sociales, muchos pocos trabajan y hasta un 15-20% de cirugías de revisión. O sea que ni mucho menos la amputación de un paciente es un fin o un camino final.
Realmente las amputaciones de las extremidades inferiores, transtibial, transfemoral, suponen una gran alteración para el paciente. La que seguramente peor es para el paciente es la transfemoral. Esta es, aparte de la gran alteración en su propia visión corporal, pues a nivel práctico hay que saber que menos de la mitad de los pacientes con una amputación transfemoral van a volver a trabajar, y los que lo hacen tardan bastante más de un año. En el caso, ya es el peor de todo, de las amputaciones bilaterales, la gran mayoría, por no decir todos, están confinados en una silla de ruedas, pero aún así, los que más o menos funcionan bien, si tú les preguntas, hasta un tercio de ellos van a expresar problemas severos con el encaje y una gran insatisfacción con su vida. En los transtibiales, que todos pensamos que eso funciona muy bien, porque tienen la rodilla mucho mejor, es cierto, va mucho mejor que los transfemorales, pero tienen también, si les preguntas, un alto porcentaje de insatisfacción, tanto con el encaje, como el encaje se adapta a su vida, el dolor, etcétera. O sea que, voy a decir, ni la amputación es un camino final, ni los pacientes amputados están tan contentos con su proceso tradicional. Y aunque hemos vivido en los últimos años un avance tecnológico espectacular de las exoprótesis, de la prótesis artificial, tenemos prótesis con microprocesadores, van a una app, pueden cambiar las características de la rodilla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la seguimos conectando, esa prótesis hipertecnológica, la seguimos conectando al remanente del muñón de amputación exactamente igual como lo hacíamos de 5 siglos. Porque si vemos estos encajes del siglo XVI y vemos los encajes actuales, vemos que no hay una gran diferencia. O sea, que los pacientes siguen usando para adaptar su exoprótesis a su remanente, a su muñón remanente, una tecnología de Centurias, que es la tecnología del encaje protésico clásico. Y este encaje protésico clásico tiene muchas limitaciones. Como sabemos, este encaje protésico, o el socket, es una prótesis hecho a medida. Hay diferentes versiones y diferentes modificaciones en los últimos años. Actualmente eso va con un liner y normalmente con una válvula, hace un vacío y mejora un poco la adherencia, pero tiene un gran problema, que toda su función depende de la interfase piel-encaje. Y esta interfase es crítica, porque va a producir en muchos casos fricciones de la piel. Es normal que el paciente se queje de dolor, problemas de úlceras, de calor, de sudoración, que se le escapa el muñón, es normal. Aparte, biomecánicamente, ni mucho menos es una buena opción, con una gran pérdida de energías. La marca se hace muy deficiente energéticamente, una mala estabilidad y una pérdida de confianza del paciente, pero posiblemente lo peor es que, como vemos en la radiografía, el hueso remanente está absolutamente suelto, disociado dentro del encaje. Esto hace una pérdida de proporción, una pérdida de confianza y una mala biomecánica. Esto hace que hasta un tercio de los pacientes, sobre todo transfemorales, se van a quejar o van a quejarse de problemas serios con su encaje tradicional. Pero encima existe otro grupo de pacientes donde colocar un encaje tradicional es absolutamente o prácticamente imposible. Aquellos que tienen unos residuos muy cortos, pacientes quemados o con muchos injertos, colgajos, pieles atróficas, osificaciones heterotópicas o neuromas dolorosos. En estos pacientes directamente no van a poder usar un encaje tradicional o no van a poder usarlo todo el tiempo que les gustaría. Con lo cual, con el encaje tradicional, con el socket tradicional, tenemos varios problemas. Tenemos problemas de muchos pacientes se quejan de dolor y de problemas cutáneos, una biomecánica adversa, disconfort. Esto hace que no usen la prótesis, esa hiperprótesis tecnológica que le damos carísima, no la usan porque están incómodos y es caro. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues eliminando este encaje protésico. Va a ser muy sencillo, pero así es. Lo que hacemos es conectar directamente al esqueleto residual del paciente esa prótesis tecnológica que tenemos a través de un implante transcutáneo oso integrado o una oso-integración de amputados. Esto es un ejemplo. Es un señor de 52 años, lleva 30 años amputado, una amputación bilateral, transfemoral en un sitio, transtibial en el otro. Este es el tipo de encaje que me venía con cinta americana. Era imposible que le adaptaran un encaje. El paciente, cuando le dije quitarse el encaje para ver la piel,
me miró con una cara que no me hagas esto porque tardo 1 hora y media en ponérmela. Pues este paciente es un paciente perfecto. Esto es a las 6 semanas simplemente de su osteointegración femoral en un tiempo. Actualmente el paciente está andando sin muletas y sin, lo ves por la calle y no parecería que está amputado. Con lo cual, ¿cuáles son las ventajas y los objetivos de integración? Básicamente, y esto tiene que tenerlo claro, eliminar la necesidad de tener un encaje. Y eso es el objetivo principal. Eliminar la necesidad de llevar encaje y conectar directamente ese exoprótesis al hueso residual. Esto tiene otras ventajas añadidas, por lo cual, si no tienes encaje, eliminas todos los problemas con el encaje, cutáneos, dolor, etcétera. Pero aparte tiene una mejor biomecánica. Eso hace que el paciente tenga un menor consumo de energía, una mayor movilidad articular, una mayor confianza, empieza a sentir el suelo, es lo que se llama osteopercepción, y un aumento global del uso de la prótesis y sobre todo un aumento de su calidad de vida que sale fuera de la media. Porque el objetivo, pues, de cuando osteointegramos un paciente es mejorar su calidad de vida. ¿Y en qué se basa la osteointegración de amputados? A nivel muy básico, se basa en insertar de forma retrógrado un implante en el hueso residual del muñón con el objetivo que se osteointegre y ese implante se externaliza a través de un orificio en la piel que se denomina estoma y que se conecta directamente a la exoprótesis, eliminando la necesidad de ese encaje que es tan mal tolerado por los pacientes. Y eso de la osteointegración no es nada nuevo. Las primeras osteointegraciones fueron dentales, en realidad. Las primeras osteointegraciones en amputados fueron en Suecia por el hijo que inventó las osteointegraciones dentales, que es Branemark, que era un implante, como vemos, parecido al dental, que es un implante tipo tornillo. Se atornillaba, es un implante del Opera que sigue estando al día de hoy. Y más tarde en Alemania, los primeros implantes que se basaron ya no en ese sistema tipo tornillo, sino en la experiencia de las prótesis de cadera de osteointegración. Como vemos, es un sistema tipo Pretzel. Pero lo que es importante, independientemente del tipo de implante, es que en los primeros años, y al día de hoy igual, se hacía en un protocolo en 2 tiempos. Esto es un ejemplo de una OPRA, este implante sueco, tipo tornillo. Primero se implantaba ese implante de integración en el fémur residual, pero no se externalizaba. Se esperaba meses a que la osteointegración tuviera lugar. Una vez se pensaba que la osteointegración había ocurrido, eso puede ser para 6 o más meses, así había una segunda cirugía donde se externalizaba el implante a través de ese estoma y ahí empezaba la rehabilitación. Con lo cual el paciente desde que empezaba hasta que acababa la rehabilitación podría pasar entre 1 año y medio y más de 2 años. ¿Cuál era el rationale o el motivo de hacer esto? Pues la idea, porque siempre el miedo es que este implante que se externaliza se infecte, era que si conseguíamos la osteointegración, que el implante se integrara, sellara de forma biológica el canal y evitara la contaminación o la retrógrada por bacterias de ese canal y bajar los números de infección profunda. Pero desde el 5 de mayo de 1990 hasta hoy ha pasado mucho. El 5 de mayo de 1990 fue cuando se insertó el primer implante OPRA de osteointegración femoral. Y hemos mejorado muchas cosas a través de los fallos y los conocimientos anteriores. Por ejemplo, entendemos que hay que ser un estómago seco, no un estómago húmedo como el que antes. Sabemos que la cirugía de partes blandas es lo más importante para esta cirugía, no el implante, la cirugía de partes blandas es lo más importante. El implante ha cambiado los diseños, ha cambiado la superficie para potenciar esta integración. Un cambio fundamental ha sido la estrategia quirúrgica. Hemos pasado de 2 tiempos normal a un 2 tiempos intervalo corto o lo que yo hago, protocolos en una única cirugía. Y se ha entendido que la rehabilitación es el 90% del trabajo duro y que es lo más importante. Pues esto hacerlo en un tiempo, no solo no ha aumentado las complicaciones, sino que vemos que disminuyen las complicaciones y disminuyen las cirugías. Y eso es normal porque lo que hay que hacer al muñón
Y lo que hay que hacer en las partes blandas para que esto vaya bien, solo se puede hacer en una cirugía en un tiempo. ¿Y qué tal si hablamos de complicaciones? Bueno, obviamente, como cualquier procedimiento quirúrgico, la osteointegración tiene complicaciones, como el aflojamiento aséptico, es decir, que no se consiga la osteointegración, la infección, que es lo que todo el mundo tiene miedo, tanto superficial como profunda, la ruptura del implante, las fracturas periprotésicas, no olvidemos que son pacientes que pueden llevar muchos años amputados y con un hueso que no ha recibido nunca carga y es un hueso osteoperótico, la hipergranulación del estoma es relativamente frecuente, o la irritación del estoma, o para mí la principal complicación es la necrosis de la piel del muñón, porque esta piel hay que adelgazarla mucho y a veces se puede necrosar. Pero ¿qué pasa con el riesgo de infección? Que es lo que todo el mundo. Yo cuando empecé a hacer las integraciones en mi hospital, todos me decían, eso se va a infectar. Realmente, yo siempre decía, oye, ¿os da miedo que se infecte una osteointegración femoral, pero una osteointegración dental en la cavidad oral, que es la cavidad más asquerosa del cuerpo humano? No os preocupa, realmente es una mucosa, es diferente, pero un poco hay que saber que la osteointegración, si se hace correctamente en sitios, en centros con experiencia, con mucha experiencia en esto y haciendo las cosas como se debe hacer, porque no es una cirugía fácil, tiene un bajo riesgo de infección. Pero es lógico estar preocupado porque la ausencia de una barrera cutánea, o sea, la comunicación de un implante con el exterior, va a estar ahí y va a estar ahí durante toda la vida del implante. Con lo cual es lógico que nos preocupemos por la infección. Pero hay que decir que las tasas de infección han bajado dramáticamente desde las primeras integraciones hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque hemos entendido muchas cosas. Porque hemos mejorado la técnica quirúrgica, entendiendo que esto es una cirugía básicamente de partes blandas, intentando hacer una cirugía con un estoma seco. Esto la gente que hacemos fijación externa lo entendemos muy bien. Entendemos como un pin de integración, un pin de un fijador externo, cuando pasa por una zona de piel sin tejido, tipo tibia, la cara anterior de la tibia, no se infecta comparado cuando pasa con mucho tejido, como es el fémur, ¿no? Pues el mismo concepto. Tenemos mejores implantes, mejor diseño del estoma, entendemos la microbiota y entendemos la rehabilitación. Esto hace que al día de hoy la infección superficial, o sea, aquella que, para resumir, se trata con infección con antibióticos orales, estamos hablando de, la serie avanza un 55%, pero son series antiguas, actualmente están entre el 0 y el 9%, y las series profundas, más o menos entre el 0 y entre un 3%, sin describirse casos de sepsis que pongan la vida peligro del paciente al día de hoy. Vuelvo a decir, en manos expertas es una cirugía con un bajo riesgo de infección. Nosotros hemos creado el grupo de integración de España, un poco colaboramos con el grupo más grande mundial, que es el grupo australiano. Somos miembros de ese grupo, pero hemos creado nuestro grupo en España. Y lo importante es entender que esto es un proyecto multidisciplinar. Para que esto funcione, no es un cirujano. Posiblemente el cirujano es el menos importante de este equipo. Es un equipo multidisciplinar, nosotros estamos juntados por cirujanos expertos en nuestra integración, fisioterapeutas expertos en amputados y formados en integración, cirujanos de nervio periférico, muy importante porque el día de hoy añadimos muchas cirugías neurológicas a los amputados para el tema del dolor, etcétera, cirujanos plásticos, fisioterapeutas expertos, enfermeras expertas, técnicos protecistas expertos. Es muy importante que sea una unidad multidisciplinar experta. Os explico un poco cuál fue nuestra historia. Nosotros empezamos en el 2018. Empezamos con un proyecto donde inicialmente solo osteointegramos al paciente mejor o el paciente más indicado, que sin duda es el transfemoral. Actualmente usamos también transtibial y miembro superior. Siempre etiología postraumática, oncológica o después de infección. La excepción es el paciente vascular diabético, es decir, aquel paciente que la amputación no ha curado la enfermedad. Y el motivo por que nos planteamos osteointegrar era el paciente que tenía problemas serios con el encaje. Al día de hoy, la osteointegración primaria, o sea, que el paciente que amputa y osteointegra, está muy en crítica. Yo no la hago porque creo que no se debe hacer. El paciente creo que inicialmente debe pasar por el encaje y solo si no tolera el encaje, ofrecerle la osteointegración. Contraindicaciones, como decía antes, la amputación vasculares es una contraindicación.
Los diabéticos, para mí es absoluta. Los no diabéticos relativa. Por supuesto, el hueso irradiado, porque queremos un hueso vivo, porque necesitamos la osteointegración. Fumadores, los fumadores no los osteointegramos, se infectan el 10 veces más. Si dejan de fumar en 3 meses, 4 meses, lo volvemos a valorar. Aquel paciente que psicológicamente no esté dispuesto a seguir la rehabilitación, que es dura, que no entienda los objetivos y las expectaciones y las expectativas, por supuesto, el hueso en crecimiento, y teóricamente se dice que las embarazadas tampoco, pero yo no he osteointegrado ninguna embarazada, pero sí tengo varias pacientes osteointegradas que se han quedado embarazadas y no ha pasado absolutamente nada. La planificación es simple, se basa en unas radiografías, una telemetría y un escáner. El escáner es muy útil porque nos sirve para planificar exactamente el implante, y aparte, en casos de muñones cortos, muñones especiales, sobre todo en tibia, nos permite también diseñar implantes a medida. Este es el implante que yo uso, es el implante OGAP OPL, del grupo australiano. Es un implante específicamente diseñado para osteointegración en un tiempo. Tiene estas aletas proximales que lo que te hace es aumentar la estabilidad rotacional, fundamental si lo quieres hacer en un tiempo. La parte distal es un plasma spray de titanio para conseguir la osteointegración, y tiene la pieza del implante y después la pieza que se llama el dual cone, que es lo que sale por el estoma. Tiene varias tallas y tiene este metal pulido porque lo que queremos es disminuir al máximo posible la irritación del estoma. Está disponible en la zona, en la parte estándar, en varias longitudes: 120, 140, 160, diámetros entre 14 y 30, pero si nos hace falta implantes especiales, podemos pedir la medida. Eso es bastante frecuente en tibia. Hemos modificado nosotros el protocolo. Nosotros, por nuestra experiencia en otros ámbitos de la infección protésica, em, aplicamos también en nuestro protocolo una terapia o terapia de protección del implante, de cobertura, a través de este hidrogel. Es el DAC, es un hidrogel de ácido hialurónico y ácido láctico cargado con antibióticos, que nos tapizamos el implante, y esto permite disminuir el riesgo de adherencia bacteriana en el periodo más crítico de la ventana de oportunidad. Esto es como se tapiza completamente el implante y posiblemente se introduce en el muñón de integración, y realmente nuestros números son muy buenos. No tenemos ninguna infección y no tenemos ningún fallo de la osteointegración, y eso es lo que hacemos actualmente. Esto es un pequeño vídeo de 1 minuto. La cirugía parece sencilla, sobre todo hay que saber que es una cirugía de partes blandas. El paciente se pone en supino con isquemia, hay que cerrar los flaps anterior y posterior. Esta sutura pulse string, lo más importante, el músculo que rodea todo el estoma. Usando el DAC se introduce, y a la misma cirugía creamos la externización, creamos el estoma. Así el paciente a las 48 horas puede empezar a hacer la rehabilitación. Esta es nuestra serie inicial, bueno, la serie publicada, justo se ha aceptado en el Injury hace una semana. Son 24 casos, tenemos más casos, pero son los que tienen más de 12 meses de evolución. Hay que decir también que nos paró mucho la pandemia, porque justo nos cogió en la pandemia. Son 24 casos en este estudio, tenemos 31 casos, pero 24 en el estudio donde de transfemorales en un tiempo con el DAC, todos los casos en un tiempo, todos con un seguimiento mínimo de 12 meses, y al día de hoy no hemos tenido ninguna infección, ni profunda ni superficial, ni ningún caso de aflojamiento aséptico, o sea, ningún caso de retirada del implante. Pero sí hemos tenido complicaciones. Hemos tenido una fractura perimplante no desplazada, que se trató de forma conservadora, y para mí la mayor complicación, porque ese muñón hay que rebajar la piel, hay que rebajar toda la grasa, dejarlo casi una lámina mínima de piel, es el riesgo de necrosis del muñón. Este es uno de los pacientes que se nos necrosó. Realmente no hay que preocuparse, es una necrosis de la piel, abajo está el músculo, solo hay que desbridarlo, terapia de presión negativa, que granule, injertarlo, y no suele haber muchos más problemas. Algún caso de hipergranulación del estoma, esto es porque a veces el muñón no queda suficientemente estable, esto puede hipergranularlo. Realmente, comparado con otros casos que he visto por ahí, nuestros casos de hipergranulación son muy leves.
y en un caso tuvimos que hacerle una TMR por un dolor residual secundario del miofantasma. Actualmente la TMR, que es una técnica perfecta para el dolor del miofantasma, la hacemos de forma primaria en la misma cirugía de osteointegración en pacientes que ya vienen con dolor miofantasma. Todos los pacientes le damos este tríptico con la información. Actualmente tenemos casos de todo. Os voy a enseñar un par de casos reales. Esta es Victoria, es un paciente joven, sano, que llevaba 33 años amputada por un atropello. Ella vino porque tenía una intolerancia absoluta al encaje. De hecho, tanto es así que hacía 4 años que no llevaba nunca el encaje porque no podía llevarlo. Era un muñón corto, es un caso un poco antiguo ya. En todos los casos también le hacemos un DEXA para ver si después mejora. No es fundamental, pero lo hacemos por ciencia, radiografía, telemetría y escáner. Le hacemos la cirugía en un tiempo. Esto es un implante un poco antiguo porque es un Perdimos el audio, doctor. Esperemos un momento. Vamos a, vamos a darle unos minutos al doctor Corona para que nuevamente retome. Hola, hola. Doctor, muy bien, ya lo escuchamos nuevamente. Sí, Comparte la ¿dónde me he pantalla. quedado? Porque, es que me he quedado sin internet de repente en mi casa. Aquí también sucede en Colombia, doctor, no se preocupe. ¿Dónde he quedado? Estábamos con Victoria. Con Victoria. Vale, Sí, señor. pues seguimos con Victoria. A ver, un segundo, te comparto. Estábamos que ella tenía intolerancia por completo al. Sí, sí, al implante. A ver qué pasa aquí. Pues no puedo ahora. Compartir. Ahora. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Sí, señor, Vale. adelante. Pues nada, esta Victoria, pues le hacemos una asunción en un tiempo y vemos cómo, te digo, después de 33 años amputada y casi 5 años sin caminar, solo a las 8 semanas ya andaba en fase de 2 muletas. La sonrisa que tiene. A las 10 semanas ya hace bicicleta, que es muy útil. Todos los pacientes a las 10 semanas más o menos le hacemos hacer bicicleta. Solo en 5 meses, una paciente que no andaba ya va andando sin ningún tipo de ayuda. Y ella lo que me pedía era si podía ir por el campo, porque le gustaba mucho ir por el campo. Vimos como a solo 7 meses ya es capaz de andar con el campo. La muleta la lleva porque dice que tiene miedo a caerse y con un buen resultado. Esta es la evolución del estoma, sin ningún tipo de problema. Ahora lleva ya muchos años. Y esta es la evolución de la integración, cómo consigue un muñón muy corto, cómo se consigue la integración. Actualmente lleva más de 5 años y realmente es importante porque, de hecho, es una técnica que es bastante impresionante. Y cuando tú entras a la página web del Vallebrón,
la primera cosa que ves es Victoria haciendo rehabilitación, porque realmente es como algo que a la gente le llama mucho la atención y a los centros de salud les suele parecer bastante cool. Pero lo más importante es la satisfacción que te muestran los pacientes. Esto es un ejemplo. Esto fue una carta que me escribió hace Navidad, hace 2 años, poniéndome que a veces no daba crédito de cómo puedo moverme, las cosas que puedo hacer y sobre todo cómo las puedo hacer sin padecer. Me emociono todos los días. Porque es verdad que no hay test de función que represente realmente cómo cambia la vida de los pacientes. Y esto es lo último que me mandó. Estos pacientes pueden nadar, de hecho, lo recomendamos mucho, y la capacidad que tiene ella para tener una vida prácticamente normal y haber recuperado su vida sin límites y sin ningún tipo de problema. Esto es Manuel. Manuel, el pobre, le pegaron 3 tiros al intentar robarlo, pero no fue la causa de la amputación. La causa de la amputación fue que en la UCI le pusieron una vía femoral, la vía se extravasó y esto produjo un síndrome compartimental y por eso lo amputaron. El paciente tenía una intolerancia absoluta al encaje, imposible en tipo de encaje. Vemos una cosa que es frecuente, que son estos muñones muy largos. Tenemos todavía esa mala idea que el muñón cuanto más largo es mejor. Eso no es cierto. Esto es cierto si haces una desarticulación, pero si no haces una desarticulación, el muñón tiene que ser lo suficientemente corto para que cuando te pongas en la exoprótesis, no la integración, la exoprótesis, las rodillas te queden al mismo nivel. En este caso tuvimos que cortarle 9 centímetros de muñón. Vemos cómo cambia la biomecánica entre un lado y otro. Y este es el paciente con encaje. Y a los 3 meses de la integración. La música me la manda él. Y esto fue otro vídeo que me envió a los 6 meses de integrarle, porque se le había puesto una prótesis bioeléctrica, electrónica, que se fue a Londres a celebrar que le habían cambiado su prótesis. Son vídeos que hace el paciente. ¿Eh? Y casi para mí lo más importante de este vídeo es un poquito más adelante, cuando vuelve y pone lo que ha caminado. El primer día casi 9,5 kilómetros y el segundo día 9,5 kilómetros. Y esto es solo 6 meses después de esto integrarse. Pero ya actualmente está mucho mejor. Este es el vídeo que me mandó últimamente. El paciente usa una prótesis mecánica para bañarse. Después se cambia a la mioeléctrica para tener una marcha normal y para poder hacer su vida, que es le encanta boxear. La integración no mejora la calidad técnica del boxeo, pero al menos puede boxear. Y esto es la realidad de estos pacientes. Un caso todavía un poquito más dramático es David, 33 años, un paciente que se quemó el 90% de su cuerpo tras un accidente de tráfico. Esto hizo que tuvieron que amputar tanto el transhumeral como transfemoral. Lo tuvieron que injertar todo. Como ustedes comprenderán, poner un encaje aquí es casi imposible. El paciente no podía, sufría todo el día llagas y daños. Es un caso muy complicado porque esa piel está muy, muy mal. Es un paciente perfecto para integrar. A él ya le habían integrado la oreja, él perdió la oreja en el accidente, en la quemadura. Se autointegra también la oreja para poder conectar estas orejas artificiales al cuerpo. Y decidimos hacerle una integración en un tiempo. Sabía que íbamos a tener problemas con el muñón, ese muñón se iba a necrosar, pero no nos importa. Lo importante es que la capa muscular quede debajo de la zona de necrosis. Este es el resultado a posteriori inmediata. Por supuesto, la piel no aguanta. Dejamos que de la necrosis, se injertó y este es el resultado final, sin mayores problemas. Este paciente fue el único que se nos escapó un día, porque es un poco fenómeno, y se cayó, porque claro, el paciente no podía llevar la prótesis y no tiene húmero, con lo cual en el avión que se iba a su casa, que vive en Galicia, se cayó y tuvo una fractura no desplazada, que se trató de forma conservadora, a las 8 semanas y estaba perfecto. Y este es el paciente haciendo rehabilitación con una marcha muy buena, con sus compañeros, solo 9 meses después de integración. Y este es la última vez que lo vi en consultas, como tiene una marcha muy buena y sobre todo lo importante es la cara que tiene el paciente. Realmente está muy contento, pero obviamente lo siguiente que me dijo es, doctor, ¿cuándo me osteointegra el brazo?
y es lo que vamos a hacer el próximo año. Esto otro caso, los casos bastante dramáticos, los casos bilaterales son casos muy complicados. No hay que empezar nunca por casos bilaterales porque son casos que hay que pensarse mucho. Este es un pobre paciente que un día estaba en su casa tranquilamente, deportista, etcétera, hizo una isquemia aguda bilateral y el mismo día, en 2 días, acabó amputado de los 2 fémures. Este paciente, en otro centro, le intentaron hacer un implante, no es una integración, es lo que se llama un implante de carga distal, que lo que intenta es mejorar el rendimiento de un encaje normal, no voy a explicarlo ahora, pero cuando intentaron externalizarlo, se infectó. Eso se infectan todos, porque aquí se ve muy bien, no sé si se ve el cursor, tiene un polietileno, obviamente este polietileno al externalizarlo se va a infectar, no tiene ningún sentido. Y nos mandaron en situación dramática, amputado bilateral, uniones muy cortos, en un lado infectado, le habían quitado el implante, puesto unas cadenas de gentamicina y este lado pues, con este implante de carga distal. Es muy importante que estos pacientes tengan claras las expectativas, porque la felicidad es la división entre la realidad y las expectativas. No todos los amputados bilaterales se tienen que reintegrar, porque muchos de ellos no van a poder caminar tampoco. Entonces hay que decidir caso por caso. Esto requiere mucha experiencia. Pero él me pedía que él estaba confinado en una silla de ruedas, decía que tenía una pésima calidad de vida, que él decía que había perdido su dignidad humana y que solo quería, con perdón, mear de pie y que mis hijos me vieran de pie algún día, porque él le pasó esto estando su mujer embarazada. Sus hijos ya siempre lo han conocido amputado bilateral. Bueno, nos decidimos operarlo. Como tenía, primero empezamos por el lado izquierdo, porque como tenía la infección, en este caso lo hicimos en 2 tiempos, pero no en 2 tiempos por la osteointegración, sino por la infección. Limpiamos, cogimos muestra, pusimos un espaciador, y cuando estaba aquel, o bien hicimos una osteointegración en un tiempo, este resultado, vemos como el implante de carga distal del lado derecho no tiene sentido, sigue suelto en el encaje, como la biomecánica es perfecta del implante de osteointegración. Esta fue la primera vez que el paciente se ponía de pie después de la amputación, y esto como paciente que es un máquina, como trabajaba, como podía empezar a caminar. Y este es lo primer objetivo. Lo de mear de pie nunca me mandó la foto, pero sí la foto de pie con sus hijos, y obviamente decía que quería lo mismo en el lado derecho. Normal, esto es lo que le pasaba, tenía una pierna que no funcionaba y otra pierna que estaba completamente desaxiada. Pues nos metimos al lado de ello, tenemos que sacar el implante, es un riesgo, pues los implantes no se integran. Sacamos el implante, hicimos una integración en un tiempo, el paciente cómo trabaja, y esto es actualmente cómo es capaz de andar incluso sin muletas. Un paciente que estaba confinado en una silla de ruedas, y esto es un poco la historia de Uge, cuando vino a verme en enero del 2021, es horrible, solo al poco tiempo de integrarlo ya era capaz de andar, con sus limitaciones, pero era capaz de andar. Y esto es actualmente con osteointegración bilateral en su casa. Solo tiene un problema, que todos los vídeos que me manda lo que es haciendo tareas del hogar, porque o es cocinando o es limpiando, o sea que en ese sentido ha empeorado su calidad de vida, pero realmente el paciente es capaz de estar todo el tiempo que quiere de pie y ha recuperado su vida y realmente de haber perdido su dignidad, la ha recuperado, puede ser una vida prácticamente normal, y realmente está más que contento. Pero vuelvo a decir, los amputados bilaterales son amputados que se deben tener con cuidado porque no todos están indicados osteointegrarlos. Con lo cual, para acabar, creo que estamos en un inicio de una revolución tecnológica. La osteointegración y cosas que van al lado de la osteointegración va a cambiar lo que yo hago, lo que vosotros hacéis, que es la cirugía de reconstrucción, de forma radical. La biología está estancada. Yo hago mucho Ilízarov, que ya lo decía Elizabeth Van Kuren hace 60, 70 años, y la tecnología nos va a permitir abordar de forma biotecnológica la reconstrucción de extremidades, y esto en países desarrollados con recursos, por supuesto, aquí hace falta recursos, va a cambiar cómo abordamos la reconstrucción de extremidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Corona. Vamos a realizar unas preguntas. Abrimos el chat. Quien tenga preguntas, por favor las escribe en el chat. Yo se las paso al doctor Corona. Doctor, uno de los motivos
mientras el público nos hace preguntas. Uno de los motivos por el cual yo me decidí a invitarlo y fui tan insistente en la invitación fue porque tengo un paciente preciso también con una amputación bilateral, paciente joven, 43 años, 1,90 de estatura, fue a visitar a una ciudad vecina aquí de Barranquilla, a unos 10 minutos en carro. El carro se le apagó, bajó del carro a cambiar, a colocar los conos para avisar que estaba el carro apagado y un carro fantasma por atrás lo presionó entre los dos carros. Hicimos todo lo posible por hacer el salvamento de las dos extremidades y lamentablemente perdió las dos extremidades. Y una de sus peticiones siempre ha sido que él quiere volver a estar de pie y quiere volver a integrarse. Un paciente joven, exitoso en su carrera, padre de familia. Y no siempre la amputación, la colocación de prótesis con estos sistemas de conexión son fáciles, sobre todo teniendo en cuenta que este es un paciente de 1,90 y pesaba 140 kilos, un diámetro en el muslo muy difícil. Ha sido bien difícil que él haga los acoples porque el muñón es muy grande. Yo le hice, lo bajé los tejidos blandos, pero hace falta mucho y necesitaríamos bajarlo mucho más para que un acople pueda funcionar. Y el lado derecho quedó bastante corto. Ahí va nuestra primera pregunta. Este paciente tiene unos 5 centímetros por debajo del trocánter menor en el fémur derecho. Sus pacientes, cuál es el mínimo que usted lo haría? Yo suponía de que si teníamos por lo menos la inserción del trocánter menor del psoas sería una buena opción, pero ¿hasta cuántos podemos tener un buen brazo de palanca y podemos decir que sí lo podemos hacer? Sí, antiguamente, más o menos era así. Con los implantes antiguos era si tenías una distancia entre el trocánter menor y el muñón residual de 160, podías usar un implante normal de 160. Actualmente eso ha bajado a 120. Desde el trocánter menor a 120 es un implante estándar de 120. Si tienes un muñón desde el trocánter menor hasta el límite del muñón de 80, es decir, entre 120 y 80, te puede hacer un implante a medida con un tornillo que va a la cabeza. Por menores 70 se pueden hacer dos cosas. O un implante custom made con un tornillo a la cabeza. Y muchas veces lo que hacemos es prolongar, aunque parezca una barbaridad, lo hacemos, es prolongar, digamos, la inserción. Yo tengo pacientes que incluso el vástago de 120 le sale un poco como si fuera por la fosa piriforme, sin problemas. Si son muñones muy cortos, lo que hay que hacer es alargarlo previamente. Eso lo hacemos con clavos de alargamiento. Tipo precise, a veces hay que modificarlos. Entonces lo que hacemos es alargar primero el muñón hasta tenga una longitud mínima y después se integra. Pero yo creo que si tiene del trocánter menor a distal 5, se podrá hacer un implante a medida. Un implante a medida, ok. A los invitados lo invitamos a hacer preguntas. Tenemos esta oportunidad con el doctor. Perdona, esto lo que hay que hacer es obtener un escáner y mandar a los ingenieros a que hagan la planificación. Y los ingenieros nos dicen las posibilidades técnicas de tipo de implante, de custom made, de custom made, o si ellos consideran es bastante útil. Y eso se hace a través de un escáner. Cuando tienes pacientes de edad avanzada, ¿siempre les hace la densitometría ósea? No. La densitometría se hace, lo hacemos por un punto de vista científico. Cuando empezamos este proyecto, empezamos un estudio también prospectivo. Y una cosa, porque es una de las teorías que hay de estos pacientes, es que mejoran la masa ósea, la calidad ósea. ¿Por qué? Porque es un paciente que durante el tiempo de amputación, ese implante ha estado ese hueso ha estado bypaseado
y hace una osteoporosis por desuso. Y la teoría es que una vez lo osteointegras y el hueso se empieza a volver a cargar, mejora la masa ósea. Entonces, lo que hacemos es hacer densitometría preoperatoria y a los 2 años, 2, 3 años. Pero no es obligatorio hacerlo. Se tiene unas buenas corticales, ya está. Hay que decir, aunque sea mayor o sea menor, estos pacientes suelen ser osteoporóticos todos, porque al no tener carga, se hueso osteoporótico. Una de las mayores complicaciones intraoperatorias es el crack, la fractura osteoporótica. Hay que tener cuidado, pero es necesario poner el vástago a prefit. Si no lo pones a prefit por el riesgo de que se rompa, va a fracasar, se va a aflojar. Con lo cual, es una cirugía compleja, pero la densitometría no te va, si sale osteoporosis, no te va a contraindicar la cirugía. ¿Has tenido que realizar alguna revisión No, al día de hoy no. y el seguimiento más largo lo tienes desde el 2018 hasta acá? ¿No tienes? Sí, nosotros empezamos justo en el 2000, a principios de 2018. Son los casos más antiguos que nosotros tenemos, que mi grupo tiene. Ok. Doctor, tenemos una pregunta de Joseph Benavides. ¿Qué criterios en pacientes pediátricos tendría para hacer un procedimiento de osteointegración? Está contraindicado. El hueso en crecimiento es unas contraindicaciones absolutas. Ese paciente hay que esperar a que acabe el crecimiento óseo y una vez que acabe el crecimiento óseo, se puede integrar. Pero al día de hoy, que yo sepa, no se ha integrado a ningún esqueleto en crecimiento. Y está considerado, y esto es un consenso, una contraindicación absoluta. Se espera y cuando acabe el crecimiento se puede plantear la integración. Yo tengo pacientes con sarcomas, de niños, y que se han amputado a 8 años, 9 años, y que hemos esperado al final del crecimiento óseo, y si tienen problemas, te los integras. Tengo una pregunta a cada uno de nuestros residentes. Doctor Julio Carrascal nos pregunta, he observado que luego de amputaciones traumáticas, algunos ortopedistas hacen colocación de vidrio bioactivo en el canal intramedular. ¿Esto contraindica en algo luego la osteointegración? No, nada, nada. La pregunta es si está indicado poner vídeo radioactivo después de una posición traumática. Bueno, nosotros no lo hacemos. Realmente me encanta el vídeo radioactivo, me encanta el Bone Alive. Yo hago mucha osteomelitis. Yo creo que el Bone Alive tiene mucha indicación en osteomelitis tipo 3 con patógenos multi-R o con cultivos negativos. No tiene tanto sentido en una traumática. Tendría más sentido usar un antibiótico local rápidamente reabsorbible, tipo estimulan con antibióticos. El Bone Alive va a estar ahí meses y meses y años y realmente no tiene mucho sentido. Pero si lo hubieras hecho, no tiene ninguna contraindicación. Okay. No tenemos preguntas. Yo sí Doctor quería Corona. decir aclarar una cosa, Claro. Sí, señor. porque me pasa, porque es una típica pregunta que todo el mundo me hace y la osteointegración al día de hoy no tiene indicación primaria. No debería tenerla. Es decir, mucha gente digo, pues, lo amputo, lo osteointegro. Realmente esto es una práctica que no está muy aceptada en casos traumáticos. Otra cosa son los casos ortopédicos, por ejemplo, un polio, que no. Pero un caso traumático, no. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque, como digo, es una cirugía de partes blandas. Y las partes blandas después de un traumatismo no están en las mejores condiciones para realizar esta cirugía. Y segundo, porque hemos visto que la satisfacción no es tan grande. Lo que tenemos súper claro, y está más que estudiado en nuestra serie, es igual. Cuanto más tiempo lleva el paciente desde la amputación, o sea, cuanto más tiempo lleva el paciente amputado, mayor es la satisfacción del paciente con su osteointegración. ¿Y esto por qué es? Y es una teoría que yo tengo. Es porque el paciente, si tú lo osteointegras al poco tiempo de amputarse, lo que hace es comparar su osteointegración con su pierna, con la pierna que ha perdido. Y esa comparación es imbatible, siempre va a ser mejor su pierna. En cambio, el paciente que lleva mucho tiempo amputado sufriendo su encaje, lo que le va a comparar con su encaje. Ya no se acuerda de su pierna, se acuerda de lo que sufría con su encaje. Y están no contentos. Más allá, no se pueden expresar. O sea que, tanto por aumento de riesgo de complicaciones, porque esas partes blandas no están en condiciones, y segundo, porque el paciente no va a estar contento,
Al día de hoy, la estimulación primaria en traumáticos es criticable. Otra cosa es un paciente con un polio o con una pierna inservible, que ya él te pide la amputación. Entonces, el paciente va a comparar su pierna inservible con una pierna funcional que le vas a dar. Entonces, ahí sí es una buena indicación. Y aparte son las partes blandas correctas, cirugía electiva. Pero, por favor, no integrar al paciente traumático agudo, porque van a aumentar las complicaciones y va a disminuir la satisfacción. Ese paciente debe pasar por su parte de encaje. Si con el encaje está contento, pues ya está. Y si con el encaje no encuentra, quiere más o no está contento, ahí el paciente se puede integrar. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Pablo Cho García. Saludos, gracias por la oportunidad de participar en uso de los prefit. ¿Al cuánto tiempo puede haber aflojamiento? Y si se usa cemento en algún momento o está contraindicado. Absolutamente contraindicado. Esta técnica se llama osteointegración. La base de esta técnica que funciona es que el hueso se osteointegre de forma biológica para que produzca un sellado biológico del canal y evitar esta contaminación ascendente. Con lo cual se intentó la osteointegración cementada. Por supuesto, fue un fracaso total. Realmente, el primer motivo de por qué tienes que retirar un implante de integración no es la infección, como todo el mundo puede pensar, es el aflojamiento aséptico. Más o menos en las series más largas estamos hablando de un aflojamiento del 9% o del 8% a los 8 años. No hay series más largas de 8 años. En mi serie de 5 años tenemos 0% de aflojamientos. Pero lo cierto es que es una técnica, entre comillas, nueva y son los seguimientos que tenemos. Una de las otras ventajas es que en un paciente lo peor que le suele pasar, si tienes que quitarle, es que va a volver a donde estaba antes. No va a volver a una situación peor. Depende, le quitas el implante y vuelve a su encaje. Digo, en mis manos eso no ha pasado y la sensación es brutal. Yo creo que en el futuro todo paciente amputado acabará osteointegrado, porque es otra cosa, es otro nivel. Pero el día de hoy sigue siendo una solución para pacientes con problemas en su encaje. Bueno, doctor, estamos aquí. Las preguntas las pueden hacer en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta. ¿Qué tiempo suficiente es para pensar en integración en años? ¿O No, simplemente no, en el primer momento? no hay un límite. Si el paciente, si un paciente que se ha intentado poner su encaje tradicional y tiene problemas, y realmente los sufre, pues ya es un buen candidato. Pero también te digo eso, que cuanto más tiempo pasa, más contento está. Los pacientes, cuando vemos nuestros números, vemos que los pacientes, estando todos hipersatisfechos, todos, los más satisfechos que están son los que más tiempo llevan amputados. Pero todos están muy satisfechos. Porque el que lleva menos tiempo amputado te dice, bueno, sí, está bien, no sé qué, tal. Bueno, dice, pero mejor que antes, ¿no? Sí, no, sí, mucho mejor que antes, mucho mejor con el encaje. Pero ellos se siguen acordando de su pierna. Yo es que antes podía hacer no sé qué, yo antes. Y eso es importante, porque la mente es muy importante. Pero bueno, no hay límite inferior y tampoco hay límite superior. Mi paciente con más tiempo amputado es de 37 años y lo estoy integrado. No hay límite de por abajo ni por arriba. Pero mi recomendación, yo pondría el límite. A mí no me gusta ostentar a nadie que lleve menos de 3 años amputado. O sea, tú definitivamente crees que esta opción para tenerlo en los servicios de trauma no iría por ahora. O sea, No, amputemos y pongamos, no, no, esperemos, no. esperemos. Esperemos. Esto es bastante consenso. En enero de este año tuvimos una primera reunión internacional. Realmente esto es una técnica que hacemos pocas personas todavía en el mundo. Y más o menos se llegó a ese acuerdo porque es verdad, uno, van a aumentar las complicaciones sépticas porque las partes blandas no están en condiciones. Y esto es una cirugía de partes blandas, sin duda. Eso ha cambiado los números de infección, los números ha cambiado cuando se entendió que lo importante es el manejo de las partes blandas, no del hueso. En un momento traumático, las partes blandas no están en buen estado, obviamente. Y segundo, como vuelvo a decir, por el tema de la satisfacción. El paciente, cuanto más tiempo, más satisfecho.
En traumáticos. Otra cosa es en ortopedia. Esto lo vemos mucho con pacientes que vienen de países subdesarrollados, con polios graves, con grandes deformidades de las piernas, que son piernas inservibles, que esa pierna, que tú le dices, él pide que se la cortes en la consulta. O sea, esta pierna la odio, no quiero llevarla. Pero es una piel buena, cirugía electiva, y él no se compara con su pierna del accidente, se compara con su pierna inservible desde que nació. Eso es muy buena indicación primaria. Claro, si nosotros tenemos la costumbre, de los que hacemos reconstrucción, siempre le hacemos un conteo de cirugías a los pacientes. Le decimos, bueno, mira, amigo, tú vienes aquí donde mí, creo que vamos a necesitar una cirugía limpiando, una cirugía preparando el terreno, una cirugía colocando el transporte, una retirando, otra 4, 5, 6 cirugías para una reconstrucción y te va a quedar una rodilla con una flexión de unos 40 grados. Tenemos esta opción. Creo que brindarle una opción al paciente de que sí, Seguro. listo, vamos a amputar, pero también te damos una opción de una rehabilitación temprana y sin tantas molestias de la prótesis al momento de acostumbrarnos al uso de la prótesis. Y sobre todo que yo creo que el encaje al momento de acostumbrarse a una unión prótesis versus a la osteointegración es mucho más veloz. Como me decía un paciente, doctor, se me estaba quemando la casa y se me quemó la prótesis porque cuando me la quise poner me arrastraron. Sí, sí. Entonces, muchas veces Lo que llaman no se atreve el a Dunning and ir Duffing, por ahí. el tiempo que tardan en ponerse la prótesis, los integrados tardan un segundo en ponerse la prótesis. Un segundo. Y quitársela. Un segundo. La gente con encaje hidráulico, con encaje están 20 minutos. Entonces, por supuesto, yo creo que en mis manos también pasa, ¿no? Yo siempre digo que yo creo que la amputación es una opción reconstructiva más, no es ningún fracaso. O sea, eso de pensar que hay que salvar la pierna a cualquier nivel es mentira. O sea, yo no salvo ninguna pierna si no pienso que la función final va a ser buena, porque no tiene sentido meter al paciente, como tú bien has dicho, en 4, 5, 6 cirugías, 2 o 3 años de tiempo, sacrificando tejido sano para que después le quede una pierna que es un churro de pierna que no sirve para nada. Yo creo que en estos casos es mejor amputarlo. Y si después explicando que tenemos las opciones de integración, sí, no se adapta bien al encaje, pero no de entrada. Es depende de saber, y yo en muchos de estos casos lo acabo integrando a los 2 o 3 años. Doctor Pablo, la última aquí pregunta que tenemos, la que siempre también sale en todos los Sí. nuevas tecnologías. ¿Y qué costo, qué valores manejan en España? ¿Qué tan costoso es una osteointegración? De Sabemos hecho, que la es muy costoso. autointegración es coste efectiva. Es decir, ahorra dinero. ¿Por qué? Porque el paciente, una vez lo autointegras, deja de necesitar encaje. El encaje es una prótesis a medida. Yo no sé en Colombia, pero en España está entre 3.500 y 4.000 euros cada encaje. Sabemos que el paciente, en los primeros años de la amputación, va a tener 3, 4 encajes al año hasta que se adapta, y después más o menos un encaje cada 3, 4 años. Si tú empiezas a multiplicar por 4.000 euros, lo que te sale. Una vez le osteointegras, se acabó ese gasto. Y el gasto de la exoprótesis, que por cierto es el más grande, lo sigue teniendo, pero se ahorra el coste del implante. O sea que está hiperdemostrado en todos los sistemas que es coste-beneficio. A veces pero ¿cuánto cuesta el implante? El implante más o menos son unos $30.000, lo que es el implante. Pero te digo, esos $30.000 en 4 o 5 años están recuperados por el ahorro de no tener que usar encajes. Y aparte, como los pacientes que os integramos son los pacientes que tienen problemas en el encaje, son pacientes que le hacen un encaje, le va mal, le hacen otro encaje, le va mal, le hacen otro encaje, le va mal. Son 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. De hecho, esto es importante porque uno de los mayores, no quiero decirlo enemigos, pero sí quiero decirle gente que está en contra de la integración, son las ortopedias. Eso hemos visto en muchos lados, porque las ortopedias creen, y yo creo que es un error, que al ostentar a un paciente van a perder ese negocio del encaje. Y en realidad no es así. Bueno, si llegáramos a ostentarlos todos, sí. Pero ahora mismo el que osteointegramos es el paciente que ya no se le puede poner encaje, que ya se ha intentado por activa por de encaje y no lo tolera. Pero es verdad que muchos en España, en Australia, en Estados Unidos tenemos experiencia
de que muchos ortopedias le dicen al paciente no se haga eso, se va a infectar, eso va fatal, y es un problema que tenemos, real. Muchas gracias, doctor Corona. Nuevamente, agradecerle por esta oportunidad de escucharlo. Es un tema supremamente interesante y que estamos de verdad en expectativa. Dejar en claro que no tenemos las indicaciones en pediatría, dejar en claro que no lo vamos a utilizar en trauma. Y siempre, tanto a los ortopedistas que hacen el trauma todos los días y a los que nos dedicamos a hacer cirugía reconstructiva, siempre hay que ofrecerle la posibilidad de una amputación a un paciente como una decisión, sabiendo o teniendo en cuenta de todas las oportunidades quirúrgicas que nos tocará realizarle para poder salvar el miembro y cuáles son sus posibles consecuencias y qué tanto beneficio tendrán. Gracias a usted por permitirnos a la Scott y a Socora escucharlo. Y a todos los participantes del día de hoy, agradecerles porque es una hora difícil. El doctor Corona está trasnochado. Ahora me imagino tomará una de sus guitarras y hará Y a tocar. y a tocar un rato y relajarse con un vinito. Nosotros a seguir trabajando. Aún estamos en quirófano. Muchas gracias a todos y nos vemos el otro año en nuestro congreso anual, doctor. Lo esperamos. Sí, ahí estaré. Pues feliz Navidad a todos y que pasen un muy buen año nuevo y nos vemos en Colombia el año que viene. Gracias.